Bueno, bienvenidos y bienvenidas a esta segunda parte ya de este día que estamos compartiendo. Bienvenidos y bienvenidas también al panel 6, cuyo título es Escritura, Cine y diversas expresiones artísticas como medio para intervenciones comunitarias. Tengo el lujo de tener a 5 grandes expositores y expositoras a mi lado, a quienes voy a presentar. Y nuestra primera expositora de este panel es Malena Rigaldo, que es actriz y profesora de teatro por la EMAD. Ella interpreta a Ana y a Eva en la obra de teatro La ventana del árbol y Ana Frank, que pueden venir a verla a nuestro centro. Ella se formó en artes dramáticas en diversos espacios como la UNA, el Centro Latinoamericano de Creación e Investigación Teatral, el Excéntrico de la 18, en áreas de actuación, montaje y dirección. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Bueno, mi nombre es Malena Rigaldo, como acaban de decir. Soy actriz y profesora. Me recibí literalmente ayer en la EMAD. Gracias. Actúo, interpreto a Ana y a Eva en La ventana del árbol y Ana Frank, que es una obra que cuenta sobre la historia de Ana Frank. Son recortes, cuando habla el personaje de Ana Frank, son recortes directos de su diario. Y Eva es una estudiante de escuela secundaria de 5º año que, para un trabajo práctico de la escuela, realiza una investigación sobre la historia de Ana. El proyecto inició con el fin de transmitir el legado de Ana y transmitir su historia a la comunidad en general. Hacemos funciones para el público en general y además hacemos funciones para escuelas. Entonces las escuelas se acercan al centro, hacen una visita por el museo, luego ven la obra y finalmente hacemos un debate donde tenemos un intercambio acerca de ciertas reflexiones o preguntas de parte de los estudiantes y también nosotras de este lado, que estoy junto a Marcia Rago, que es la directora de la obra, Beatriz Mayorga, que es la asistente, y yo como actriz. Formamos parte del debate. Para hablar del teatro como intervención en espacios comunitarios, primero quería empezar a contar sobre una experiencia. En el proyecto final de mi carrera, justo vengo de ese tema, no sé si se me escucha bien, a esta distancia. A nosotros nos proponen que nos acerquemos a diferentes espacios diversos, que puede ser desde un coro, desde un grupo, en una oficina de trabajadores. Nos acercamos a un espacio y hacemos un diagnóstico de las personas que forman parte de ese espacio, ¿no? Y a partir de eso generamos un proyecto donde con intervenciones pedagógicas, a partir del lenguaje teatral, vemos qué podemos aportar a ese espacio con las dificultades o necesidades que podemos observar, ¿no? Y puntualmente este año le sorprendió a los docentes y a nosotros como grupo que la mayoría de nosotros observó en los grupos como una dificultad para la vinculación o para entrar en confianza entre los integrantes, ¿no? Y eso me llevó a pensar como, qué importante es el teatro en esta cuestión, porque el teatro nunca se puede hacer solo, ¿no? O sea, ningún grupo sí o sí es necesario que haya vinculación entre los integrantes de un grupo en general, ¿no? Pero el teatro sí o sí necesita a otra persona. Y quizás suena un poco irónico porque, ay, esta chica está haciendo un unipersonal, pero no, justamente no. Yo no estoy trabajando sola en el unipersonal. Hay un equipo, que son Marcia y Bea, que todo lo que pasa en la obra está pensado con ellas y trabajado con ellas, y después de cada función nos juntamos y hablamos sobre lo que sucedió, e incluso cuando estoy en escena y digo, ay, me equivoqué, pienso en ellas antes que nada, porque son mi grupo de trabajo. Pero también se trabaja con el público, ¿no? Como hay algo de esta relación y esta vinculación con el público que es muy importante en el teatro, que de hecho es lo más importante, es como lo primero que está presente. Y a partir de eso me pareció como interesante traerlo en lo rico que tiene el teatro para aportarlo a las comunidades, ¿no? Y a partir de eso quería citar a Edith Scher, que hablando del teatro comunitario en particular, pero
que igual se vincula con todo esto, dice: cuando una comunidad desarrolla su creatividad, comienza a dejar de ser espectadora de su propio destino para pasar a ser parte activa de la vida social. El arte es parte central de esta transformación. El teatro comunitario genera una práctica que tiene sentido en sí y solo en sí. Se realiza de manera colectiva, una práctica que pone en evidencia la necesidad de los demás para la creación de un objeto común. Esa creación en la cual cada uno es parte, nadie es protagonista, es una construcción que subsistirá y trascenderá cualquiera, aunque alguna vez alguien esté o decida irse, ¿no? Traigo el teatro comunitario como referencia porque puntualmente trabaja esto de ¿qué es el teatro comunitario? Quizás tengo que empezar desde ahí. El teatro comunitario surge en las comunidades de vecinos que vecinos que no son actores en su mayoría, pueden ser o no actores, pero que realizan creaciones colectivas para otros vecinos, ¿no? Algo de la propia comunidad reflexionando, teatralizando su contexto, que no tiene que ver con representar un día cotidiano de alguien, sino desde una manera más simbólica o poética, pero sí de comunicar algo que nos sucede a todos y poder, junto al espectador, que son mis vecinos, reflexionar acerca de este tema. Yo creo que eso es lo interesante de poder trascender en lo físico, en lo concreto, en la palabra, a algo que tiene que ver más con los sentidos, ¿no? Que es lo que trae el teatro. Hay un ejercicio de Boal que me parece muy interesante. Augusto Boal es un pedagogo teatral brasilero que él hace una actividad donde pasan un par de personas de un grupo al frente y realizan una máquina, ¿no? Con todos sus movimientos, sus partes, porque una máquina tiene varias partes, y empiezan a trabajar entre sí y sus sonidos. Primero es una máquina convencional, después se propone que sea una máquina del amor, luego una máquina del odio, y finalmente él empieza a incorporar cosas que tengan que ver con la comunidad en la que está interviniendo, ¿no? Por ejemplo, yo lo hice en un encuentro de profesores de teatro y la máquina era la máquina de la escuela, la máquina del saber. A partir de eso uno empieza a simbolizar y a entender desde otro lugar algo que está sucediendo en la comunidad, en este grupo de personas, ¿no? Produce conocimiento desde otro lado. Él diferencia el pensamiento simbólico del pensamiento sensible y trae el pensamiento sensible como algo que nos permite percibir desde los sentidos, ¿no? Como que hay algo que primero percibimos desde los sentidos y después elaboramos un pensamiento simbólico, ¿no? Y el teatro nos trae eso, por eso es tan rico, ¿no? Como poder percibir desde las imágenes, desde los sonidos, algo que nos permita después comprender y finalmente accionar. Puntualmente, desde los jóvenes me parece que es muy importante acercarnos a estos espacios porque lleva, en un contexto donde la tecnología quizás nos lleva a vincularnos desde otros lugares, siento que el teatro genera esa contracultura que necesitamos, o por lo menos yo siento que necesito, que es conectarme con los cuerpos de otras personas. Poder vincularme con otras personas, con mis pares desde otro lugar, tener espacios donde pueda reflexionar, donde pueda crear, donde pueda pensar, donde pueda conocer sobre otras experiencias, otras dinámicas, otras vidas, con otros que son pares míos, ¿no? Y desde este lado, por eso me parece tan interesante traer la obra La ventana del árbol y Ana Frank a la juventud de hoy en día. Me parece que la historia de Ana nos conecta a todos desde un lugar humano, que todos nos podemos ver reflejados en ella. De hecho, en una de las funciones nos pasó una situación muy linda, que es que después de la... ¿Cómo vengo con el tiempo? ¿Vengo bien? Después de la función, cuando hacemos la reflexión final, una de las estudiantes, que creo que era de primer año de secundaria, levanta la mano y estaba muy emocionada y me cuenta que se sintió muy reflejada con la historia de amor de Ana y Peter y que a ella le había pasado lo mismo que a Ana, que ella había sentido lo mismo que Ana respecto al amor con otra persona. Y eso me llevó a pensar como lo fuerte que es conectar desde lo humano
con algo que es nuestro, que es el amor. Y eso es lo fuerte de la historia de Ana, que también nos lleva a conectar con la vida, con la violencia en todos sus sentidos, en todas sus formas, una violencia que trasciende la humanidad completamente. E incluso en la obra se habla de ese tema y Eva, que es el otro personaje, tiene una reflexión al final acerca de la violencia que está presente hoy en día en nuestro contexto, cómo nosotros estamos viviendo esta violencia, e invita al espectador, a las personas que están viendo esta obra, a volverse protectores, como los protectores de Ana, de todas esas injusticias, ¿no? Como buscar, que eso es lo fuerte del teatro, que más allá de traerlo como un mensaje explícito, el teatro involucra al espectador, hace que el espectador quiera formar parte, quiera movilizarse, quiera accionar generalmente. Obvio que estamos hablando de diferentes estéticas y del teatro, pero puntualmente la obra esta en particular tiene eso, que es que busca que el espectador accione, se involucre. Uno ve la situación y quiere accionar, sí, básicamente. Porque el teatro conecta desde los sentidos, como dije antes, como dice Boal también. Finalmente quería citarlo a Boal en su libro La estética del oprimido, porque me parece muy interesante y tiene que ver con esto. Conocer, conocimiento y pensamientos son niveles y modos de un mismo proceso psíquico. El conocimiento no es una estantería estática, un depósito. Está vivo y es dinámico, es memoria y olvido, se enciende y se apaga. Las palabras al viento no quedan registradas, pero los placeres intensos y los dolores repetidos, sí. Las frases reiteradas dejan huellas. Las imágenes a las que volvemos quedan impresas. Los sonidos crean eco. El conocimiento es la memoria activa. El pensamiento es acción. Gracias. Nuestra siguiente expositora es Cumbi Bustiza. Ella es directora, autora, productora, actriz y cumbiera, es hincha de Huracán y mamá de Auki. ¿Lo dije bien? Bustinza es mi apellido nada más. Perdón. Con más de 20 años de experiencia, ella ha creado y dirigido obras como Menea para mí, Gorila y Lo que quieren las guachas, que fueron aclamadas por la crítica y el público. Su trabajo aborda temáticas sociales con lenguaje auténtico y una fuerte presencia de música original. También es fundadora de Improvisados, una compañía dedicada a la improvisación que recorrió Argentina y el mundo realizando funciones y talleres. Aunque su faceta como actriz complementa su carrera, en su labor como directora y autora es donde se ha consolidado como referente cultural en la escena teatral. Bueno, hola, ¿cómo andan? Bueno, pregunto. Bueno, yo soy Mariana Bustinza, me dicen Cumbi. A mí me dicen Cumbi porque me gusta la cumbia y se ve que en el momento donde yo transitaba, estudiaba, era una rareza escuchar cumbia, por eso me apodaron así. Y bueno, me quedo ahí y a mí me gusta porque es un poco mi esencia, ¿no? Bueno, como contaba ella, yo escribo obras y dirijo obras que casi siempre tocan temáticas que tienen que ver con el margen, con personas en situación de vulnerabilidad. ¿Y por qué yo escribo este tipo de obras? O sea, yo en un principio cuando era chica, adolescente, empecé a hacer más humor, que tenía este grupo que se llama Improvisados, que lo sigo teniendo, que hacemos impro y hacemos reír a la gente. Pero había algo en mí dentro que hacía, mientras yo estudiaba en LEMAT, también fui a LEMAT y todo, que decía, yo tengo que escribir cosas sobre lo que a mí por dentro me hace ebullición, ¿no? Como que me genera pasión, que en ese momento era la cumbia, la cancha, ir a Huracán, el barrio. Y bueno, todo eso todavía no salía a la luz. Yo era hincha de Huracán, iba a la cancha con la hinchada, vi gente morirse ahí. Mi primer novio, yo me crié en Caballito, al lado de la estación de Caballito, que es un barrio de clase media, por llamarlo de una forma. Mi zona era como, porque Caballito tiene como unas zonas como más chetas,
y la mía no era tan así, pero bueno, yo me empecé a juntar con pibes de un barrio que se llama Barrio Ilia, que es al lado de la 1114. Me puse de novia con un pibe de ahí, y bueno, empecé a parar como en el Barrio Ilia, entonces ahí empezamos como a ir mucho más a la cancha, a ir a Meteoro, a Metrópolis, bueno, todas bailantas que no existen más. Bueno, nada, me hice muy fan, y bueno, todo eso, bueno, fue quedando y viví un montón de cosas ahí que, bueno, después con el tiempo yo no es que dejé de ver a toda esa gente, pero bueno, empecé a estudiar, empecé a hacer teatro y como que empecé a linkear con otras personas y eso quedó ahí dentro mío como algo que había pasado como una ráfaga y no se había asentado, ¿no? Digo, todo lo que me había pasado en ese momento. Entonces, un día iba viajando en colectivo y iba escuchando una canción de una banda de cumbia que se llama Ternura y me empezaron a pasar como imágenes y ahí empezó a surgir mi primer obra que tiene que ver con esto, que se llama Menea para mí, que tengo como unas imágenes para que pongan. Y yo casi siempre escribo desde lo intuitivo. La verdad que me siento más emparentada en general con un cumbiero, con una cumbiera, más que con un dramaturgo y una dramaturga, porque siento que hay algo de la intelectualidad que a mí a veces me distancia, pero no porque yo me considere una persona que, no sé, ignorante, por decirlo de una forma, pero bueno, yo fui a una escuela donde siento que por ahí no aprendí en mí lo suficiente, entonces a veces como que me he sentido muchas veces discriminada por ciertas cosas que no sé y que no oculto, ¿no? Si me dicen tal cosa, no sé de qué estás hablando. No, la Guerra Civil Española no tengo idea. O sea, y entonces como que muchas veces eso me ha distanciado de ciertos dramaturgos y dramaturgas y en un principio me costó, la verdad, y me costaba sentarme porque había algo de mi primer año, mi primera obra que fue en el 2014, Menea para mí, que hablaba de la historia de un pibe chorro y contaba muchas cosas que tenían que ver conmigo. O sea, había historias mías reales, ahí creo que están pasando, que fueron como ficcionadas en este personaje que era el Maxi. Y estaba basado un poco en la historia con mi primer novio. De hecho, vinieron pibes del Barrio Ilía, venía gente de la hinchada de Huracán, porque el pibe del protagonista era hincha de Huracán, entonces empezaban a venir fan de Huracán, se sacaban la foto con la camiseta. Y al principio me costaba, porque había algo en general, de la prensa, qué sé yo, de medio de, bueno, la que hace cumbia, la cumbiera, está con lo de la cumbia, como medio así era, ¿no? Y de a poquito como que fui como asentándome porque me la banqué, resistí. Y en un momento, me acuerdo que en ese momento vino Pablo Gorlero, que es un crítico de La Nación, que ahora ya no está más ahí, pero en ese momento era como importante Pablo Gorlero y me puso excelente. Y me acuerdo que dijo, ¿cómo tardé tanto en venir a ver esta obra? Y era, ¿por qué tardaste tanto? Porque claramente no... O sea, había algo que pasaba que era, bueno, esto no, porque la cumbiera esta que le pasa, ¿no? Y bueno, y por eso yo a veces siento esta distancia, pero de a poquito es como que al principio me sentía como más como retraída, por decirlo, pero a poco fui como pisando más fuerte y bancándomela. De hecho, cuando yo empecé a hacer esta obra, hablo de Menea para mí, que es mi primera obra porque fue como la que más me insertó y me hizo ver todas estas cosas que me pasaban. De hecho, yo trabajaba con Germán Matías, que es un pibe que le dicen el Western, que es de un barrio que se llama Tropezón, y él trabaja casi siempre en mis obras, o sea, va a mi par, él le dice, te hago el coaching villero, me dice él, y él hacía stand-up y yo lo puse a actuar en Menea para mí, fue su primer trabajo como actor. Después lo puse en otra que se llama Turreo Místico, que hice en el Cultural San Martín, que era una versión libre de Macbeth, pero en el barrio. Y me perdí lo que le estaba diciendo, bueno, no importa. No, bueno, le decía esto, que me costaba eso, como había algo de a poco fui pisando más fuerte y empecé como a decir, bueno, esta soy yo, esta es mi esencia, esto es lo que yo escribo y no lo voy a dejar de escribir porque, no sé, no, está fuera de la moda de los dramaturgos o de las dramaturgas y por eso no me van a considerar. Y fue como una cosa que dije, bueno, ya está, no me quieren considerar, o sea, cáguense. Y sí, como que medio así, fui bastante beligerante en el principio de todo, me peleaba mucho con la gente y después de a poco fui como aprendiendo, porque también hay mucha prejuzgación, no sé si se dice así, de las cosas, entonces vienen
desde una persona que viene y dice, ay, bueno, vos qué hablás de los barrios, qué sabés, y vos qué sabés de mí, por qué hablo yo de barrios. O sea, es como, si no sabés de mi historia, porque también hay algo de, bueno, me ven a mí y dicen, bueno, no pareces una cumbiera, no sé, digo, ¿y qué tiene que ver? O sea, yo escribo esto, por algo es que lo escribo, y siempre como algo, pero vos vas a ver una obra que habla sobre la clase media y decís, pará, ¿vos sos de la clase media? O sea, no pasa eso. Y es como que acá, entonces tuve como muchos golpes por todos lados. También me he topado con pibes de barrio. Yo trabajo con pibes de barrio en las obras, pero me he topado con pibes de barrio que han venido a decirme, bueno, no, en mi barrio no son todos así. Le digo, no, está bien, te voy hablando de una parte. Es como que siempre tuve que pelear con todas las comunidades hasta asentarme. Otra cosa que me pasó con Venía para mí es que yo tenía miedo de la bajada de línea y yo decía, no, bueno, la obra no tiene bajada de línea, ¿no? No tiene bajada de línea. Hasta que en un momento dice, sí, tiene bajada de línea. Pero hasta que tuve que aceptarlo, tardé como 3 años en aceptar. Pará, la obra habla de que hay una cosa de que se habla de la inseguridad y nos ponemos del lado de enfrente. Ahí, la inseguridad está ahí, ellos son la inseguridad. Y lo que hacía Menea para mí era adentrarte, ponerte adentro del cuerpo del Maxi, ponele, o de las pibas y de los pibes, y entender por qué pasaba lo que pasaba y no ponerte del lado del frente a juzgar. Entonces lo que yo le decía siempre a los actores era pistola de clavos, que era como una frase que decía antes de salir, que era como atraviesen al espectador, el espectador tiene que hacer esto y no ponerse la vereda enfrente. Entonces lo que esto pasaba era que llamaba a la reflexión esta obra, y casi siempre trato de que pase eso con las obras a partir de que acepté que tenía esta bajada de línea o reflexión, como llamarlo, que el espectador pueda reflexionar y se puede ir con algún pensamiento, ya sea malo, ya sea bueno. Tengo el recuerdo de una piba que vino a ver Menea para mí y hizo una historia en Instagram que decía, acabo de ver esta obra, me rompió la cabeza y no sé qué, y la discriminación y y al rato le habían robado el estéreo del auto. Al rato puso, me acaba de pasar esto, pero bueno, no voy a insultar, no voy a decir, porque justo acabo de ver Menea para mí. Bueno, justo pasó eso. Y bueno, es como que la obra apuntaba un poco a eso, ¿no? A como, bueno, tratar de comprender y no ir directo al último eslabón, ¿no? Que es la consecuencia de la carencia, ¿no? Y después, las obras, les decía esto, tienen algo de catártico, porque en todas hay ficción y hay situaciones de mi vida. Pero no la llevo de manera literal. Trato de hablar de lo que conozco. En Lo que quieren las guachas, creo que tengo también un videito de Lo que quieren las guachas, tocaba temáticas, ahí ya me metí más con la lucha de clase, había unos ricos, unos pobres, y se tocaba el tema del aborto clandestino en una chica de barrio, de un country y una chica de barrio bajo, y lo que pasaba con eso, y también tocaba el tema de la transfobia en el barrio bajo. Y también, eso también llevaba a la reflexión, ¿no? Porque había algo de, bueno, estás de un lado y del otro. Y era como, bueno, sí, estoy exponiendo dos cosas extremas para que la gente piense. Porque más allá de que uno dice, uy, salen y o me dicen, te amo, y te doy un beso, o me dicen, ¿quién te crees que sos? Porque realmente me pasaba eso. Y a mí me parece, después con el tiempo aprendí como que está bien, porque eso es lo que tiene que pasar, porque eso es lo que llama la reflexión, porque esa persona que por ahí me dijo, vos qué crees que sos, o lo que sea, después se va pensando, porque por algo le salió decirme así. O de hecho un pibe que me acuerdo que vino a ver Menea para mí, un pibe, perdón que hablo así directo, tipo cheto, pero para no andar especificando, bueno, es mi manera de hablar, disculpen. Un pibe cheto y me dice, me doy cuenta que los malos son mi familia. Como que dijo eso. Yo después, entendía lo que iba él, comprendía, pero él en algún punto se fue reflexionando a su forma, lo que pudo, lo que agarró, y era como mi idea que pase eso. Y después, hice también Gorila, que también hablaba como de la clase baja y la clase media baja, las aspiraciones, las aspiracionales, y cómo también surge la discriminación ahí dentro de ciertas clases que no es tan dispar como el rico y el pobre. En La magia de todas las cosas, que era una obra infantil. Casi siempre todas mis obras son musicales, con música original. La música lo que hace es frenarte un poco en la acción y dejarte llevar por los sentimientos para que también no se haga tan pesado todo. Y después, Turreo Místico ya les comenté. Y La Meca, que fue un unipersonal que cuenta la historia de un cumbiero.
de un pibe de Barrio Bajo que se hace famoso, muy famoso con la cumbia, y habla de su apogeo y su caída, ¿no? Y de cómo le puede pegar a un pibe de barrio la fama, que igual la fama le puede pegar de la misma manera a cualquier persona. Acá hablaba de un pibe de barrio que es tipo, bueno, vos sos una persona con bajos recursos que de repente tenés todo y de repente caes a la nada de nuevo. ¿Y cómo es eso, no? Porque no es lo mismo si sos alguien que estás bien en tu, no sé, tenés bien tu economía y subís a la fama y bajás y hay que ver cómo te pega, no sé, Chano, por ejemplo, pero bueno, capaz también le pega mal, digo, pero no es lo mismo para mí a un pibe de Barrio Bajo que sube y baja y cae a lo peor, ¿no? Cae preso, drogas, o sea, la obra tocaba muchas temáticas. La actuaba yo, eso es lo que quieren las guachas. La actuaba yo y hacía de Milton, este personaje que yo decía que era mi alter ego, como que estaba dentro de mí, era un cantante de cumbia. Y el eslogan de esta obra era entre gente humilde nos entendemos con pocas palabras. Y todas las obras tienen como sus eslogan. O sea, Menea para mí decía el amor en un barrio bajo, no quiero tu lástima, quiero tu respeto. Lo que quieren las guachas decía gracias por el dolor, porque trataba mucho el tema del patriarcado, el machismo, el abuso de poder. Turreo Místico decía mi tragedia es la pobreza y es verdad. Y la Meca, como les decía, entre gente humilde nos entendemos con pocas palabras. Bueno, y en base a lo último que voy a decir, así no me extiendo, ¿estoy bien? Ahí Ya te está. pasé el papel. Ah, perdón. Bueno. Bueno, ya está. Nada, eso, el teatro que decíamos de por qué el teatro es político, y sí, por esto que estaba diciendo, las reflexiones, a cómo lleva la reflexión. Entonces, eso fue lo que a mí me tocó aceptar, que yo estaba haciendo un teatro y que el teatro es político, y eso fue lo que me cambió a mí el rumbo de mi vida como dramaturga, como directora, como productora, como actriz, como todo. Bueno, gracias. Nuestro siguiente expositor en este panel es Dani Fernández. Él es profe de talleres de rap, literatura y radio en barrios y cárceles. Él pasó varios años de su adolescencia encerrado cumpliendo condena y fue allí donde se conectó con la educación y el arte. Desde entonces promueve la importancia de derechos humanos de niños y niñas adolescentes. También es conductor y productor de un programa de radio de hip hop que entrevista a jóvenes de barrios más precarios, dándoles una posibilidad de difusión y promoción de su arte. También está a cargo de la producción y edición de un audiovisual que busca mostrar el trabajo de productores musicales de barrios que se armaron sus home studios en su casa, y es coautor y sonidista de una película independiente que se llama Oíd Mortales. Así que, Dani, cuando gustes. Me voy a poner el cronómetro porque no me tengo fe de que Está pueda. bien. No vas a ver el papel como yo. Un poco y un poco. ¿Se escucha bien? Hola, hola. Bueno, arranco. Bueno, gracias por estar acá presente, gracias por la invitación, estoy bastante contento y me gusta que me inviten siempre a contar lo que hago, a lo que me dedico, porque también compartir siempre mesas y proyectos me pone contento, porque a veces me frustro de que faltan un montón de cosas para que estemos un poco mejor, pero siempre en una mesa a veces me encuentro con gente conocida y lo que más me gusta es cuando no, porque veo nuevos proyectos, porque veo nuevas construcciones, más luchas, así que por ese motivo estoy contento. Soy Dani y hago varias de las cosas que comentaron recién. Soy técnico en edición y diseño audiovisual, estudié en la Escuela de Comunicación de Éter y me interesé por la comunicación, teniendo una experiencia en principio con la literatura, luego con la radio, con lo audiovisual, y mi interés de querer meterme fue a través del enojo, de entender que soy parte de una sociedad, o parte, ahora tengo 30 años, pero en ese entonces tenía 17 y 18 y entendía que era parte de esa juventud que todo el tiempo está apuntada y siendo castigada y culpada de todo. Soy de Villa Soldati, me crié y crecí ahí, me crié en un entorno bastante complicado, me tocó
nada, conocer todo, la parte fea, la parte que más lastima, la delincuencia, la droga, el maltrato. Bueno, en ese entorno, en ese contexto y en esa casa crecí y claramente salí a la calle a hacerme el piola con todo ese aprendizaje que tuve y no me duró mucho. Terminé encerrado, condenado a muchos años. Así que estuve encerrado un montón de tiempo, de los 17 años hasta los 22 más o menos. Pero mi condena siguió después. Y fue ahí adentro donde terminé con mucho enojo. Venía con un montón de enojo, por eso andaba haciéndome el piola en la calle. Y ahí adentro obviamente se potencia todo, porque somos un montón de pibes de un montón de barrios y uno es más piola que el otro, o tenés que hacerte más piola para poder sobrevivir. Y también te encontrás con la gente que está ahí. Yo no caí directamente en una cárcel, caí en una institución de jóvenes, que son centros cerrados, que son cárceles igual, pero bueno, la sociedad y el Estado no lo muestra, no lo cuenta, no lo promueve como una cárcel de jóvenes adolescentes, sino como un centro socioeducativo y bla, bla, bla. Pero es una cárcel, porque funciona todo como una cárcel y la estructura es igual que una cárcel. Y ahí adentro me encontré con los de seguridad, con la gente que son directores, operadores, con los docentes que iban a trabajar y tenía enojo con todo el mundo. Todo el mundo era mi juez. Y sabía que iba a pasar un montón de tiempo encerrado, así que estaba muy enojado. Pero también pasaron un montón de cosas feas que la van a poder escuchar o conocer en entrevistas, libros o películas, pero acá vine a compartir la parte piola, lo que hace que hoy esté acá sentado y no encerrado en cana o muerto, que tiene que ver que en la escuela, después de molestar un montón a mis compañeros y a las profesoras por una cuestión de rechazo, de haber tenido una mala experiencia, creo y hoy entiendo, en la escuela a la que me tocó ir, no me interesaba. Iban pasando los meses y iba teniendo otra idea de lo que eran esas personas, ¿no? Y de lo que era tener conocimiento. Llegó un momento que me hicieron reflexionar que yo estaba ahí adentro también porque no entendía muchas cosas de la sociedad, porque no conocía de derechos, porque no conocía qué generaba la educación, qué te propone, a qué puertas te abre. Y cuando empecé a escuchar eso, como siempre con el enojo, como decía la compañera, como no, bueno, eso en mi barrio no pasa, no, eso en nuestra vida no, bueno, esto es para otra gente. Pero me intrigaba intentar a ver qué onda. Bueno, sí, lo que me pasaba también es que muchas veces en grupos donde hablaban de ciertas cosas, de arte, de teatro, de cine, de política, yo nunca podía opinar y eso me generaba un enojo y me iba a hacer un quilombo por algún lado. Y ahí adentro lo identifiqué, dije, bueno, si yo empiezo a conocer de estas cosas, después voy a poder opinar, lo que esté escuchando lo voy a entender. Eso y un montón de cosas hermosas, transitando la escuela, la secundaria, y después también me tocó, bueno, ahí adentro le escribís cartas a tu familia, a tu novia, a tu mamá, a tus hijos, y bueno, yo no sabía escribir, ¿no? Entonces me ponía a copiar poesía que habían en algunos libros y en un momento me tocó conocer a unas chicas de la Facultad de Filosofía y Letras que iban a dar talleres de literatura y empecé a participar ahí. En principio para escribir poemas de amor y que mi familia se vaya contenta cuando me visitaba. Pero después empecé, habían actividades donde había que leer y escribir lo que nos parecía, y lo atractivo y lo que me atrapó y lo que hace que hasta hoy me gusta escribir fue ver libros, leer historias, leer poemas, leer cuentos de personas que hablaban de cosas que para mí no era arte. Personas que hablaban de la violencia, personas que hablaban de la villa, personas que hablaban que se drogaban y se pegaban una gira y qué pasaba a la madrugada, personas que hablaban cosas de terror, pero en un barrio de Villa Celina que yo conozco. Entonces era como cosas muy cercanas y también era un impacto de decir, che, ¿y esto es un libro? ¿Esta gente son poetas, son autores? Como que me gustaba, pero yo tenía otra idea de lo que era el arte o de quién era un poeta. Entonces me gustó y empecé a escribir parecido a eso, como que lo que a mí, dentro mío, era tristeza, como, bueno, estoy re perdido en la droga, estoy re en cana, mi familia es esto, mi entorno, mi barrio, lo empecé a contar desde mi perspectiva, influenciado por esos autores o autoras. Y fue genial. Conocí una de las cosas de la forma de escribir la metáfora y me redescargué escribiendo 1000 cosas. En principio en metáfora porque
Por ejemplo, yo entiendo que a muchas personas les pasa, somos muy cerrados y hay cosas que sabemos que el prejuicio te van a apuntar o te va a dar vergüenza, entonces no las querés contar o la contás disimuladamente. O el famoso le pasó a un amigo. Y después de cansarme de escribir con metáfora, más enojado y entendiendo que se hablaba un montón en contra de los adolescentes, en contra de las villas, en contra de las cárceles, empecé a dar como mi opinión de mi perspectiva y de lo que pensaba de esos lugares. Ahí estuve bastante tiempo, perdón, voy a tomar un poco de agua. Estuve bastante tiempo produciendo, pero también dije, che, está re bueno escribir, leer todo, pero había cosas que yo escribía para que lean otros pibes, ¿no? Como que se sientan identificados. Y yo decía, pero esto, si yo le estoy hablando a los pibes de la esquina en la que yo paraba o a los otros, con lo que está todo mal, los pibes no leen. ¿Cómo hago para que sí, que se den cuenta que yo estoy pensando distinto y me di cuenta de esto y lo tiro a cancha? Bueno, en mi imaginario era, como yo escuchaba radio, dije, bueno, si existiera una forma de que pudiera hablar en una radio, se va a escuchar en todo lado. También era mi imaginario hasta que conocí cómo funcionan las radios. Dije, bueno, pero tengo que hacer algo de radio. Y empecé a hablar con docentes que hacían periodismo y con la institución de que quería hacer radio, que quería grabar cosas. Se dio. Fue un proyecto bastante costoso, pero hermoso, hacer radio sin saber qué significaba la radio, pero con el tiempo, pasé muchos años, así que nos pudimos ir formando, aparecían talleres, nos enseñaron a editar, a producir, cómo se piensa un contenido radiofónico. Tuvo reconocimiento por la legislatura porteña en el año 2014, pude salir desde el contexto de encierro a eventos como estos y muy importantes, a hablar sobre la experiencia de jóvenes haciendo comunicación en contexto de encierro, nada, me iban pasando un montón de cosas hermosas, lo mismo con el audiovisual, tenía una idea de que había roto con la literatura algo de que yo creía que uno no podía, o alguien como yo, o directamente yo, y me di cuenta que sí podía, y aparte me reconocía como un autor, como un poeta, como un escritor, entonces después ya era bueno, pero entonces la radio, y caí en la radio tampoco. En un momento hacía radio y dije, la radio tampoco escucha a la gente que yo quiero. Y estaba en auge el freestyle y el rap. Dije, bueno, voy a empezar a escribir letras para que otro la haga canción o la haga rap. Y nada, no se me dio, se lo proponía a mi hermano, me decía, animate, hacelo vos, y empecé a rapear. Eso que yo escribía, que pensaba, lo empecé a hacer música. Y empecé a grabar mis temas ahí adentro. Como ya sabía editar cosas de radio, dije, debe ser parecido y me animé a hacerlo. No vayan a escuchar esas producciones, escuchen las más nuevas. Pero bueno, y así me fui involucrando en todas las propuestas que había en ese momento, en un momento histórico, social y político muy distinto al que nos encontramos hoy. Hoy no va a haber pibes como yo estudiando, escribiendo, grabando, son muy poquitos, sucede mucho menos. Pero bueno, yo en ese momento pude. Y ahí se presentó también por toda esta experiencia que yo tenía y que se iba comentando, che, Dani, el pibe que está encerrado y hace esto, lo otro. Una vuelta unas docentes me invitaron a escribir, a participar del guión de lo que iba a ser una película que se llama Oíd Mortales, que iba a contar la vida de los pibes jóvenes en contexto de encierro, sobre el arte en contexto de encierro y sobre qué es lo que le pasa a las o los talleristas que entran con todas las problemáticas que hay a laburar ahí adentro. Le dije, ¿no va a ser igual que Tumbero, que Marginal, esto, lo otro? ¿Voy a poder decir, escribir lo que quiera? Sí, bueno, soy parte. Y hoy existe y estoy orgullosa, la pueden buscar en Cinear. Ya tengo que cerrar. Recuperé mi libertad. Y en el afuera tenía ganas de aprender. Yo siempre hice radio con un MP3. Me prestaban un MP3, grabábamos así, se lo mandábamos a una radio FM Comunidad de Villa Lugano, que lo transmitía en el barrio semanalmente. Y cuando salí dije, bueno, quiero aprender. Yo hago radio y nunca agarré un micrófono, así como este. Entonces tuve la posibilidad de que me brinden una beca y me formé como diseñador y operador técnico de radio. Desde entonces, desde el 2016 hasta hoy en día, me gusta ir a compartir lo que yo aprendí en lo audiovisual, en radio, a escribir a otros barrios y a las cárceles y a los centros cerrados. Entiendo que yo tuve la posibilidad porque hubo gente ahí que insistió, que no me puteó, que no me mandó a castigar, que me hizo entender de otro lado y me dio un pensamiento y herramientas que a mí me sirvieron para crear artísticamente. Y no me quedo encerrado como que, bueno, yo creo y listo. Yo creo que
siento la responsabilidad de ir a espacios a compartir, a decir, che, yo tengo esta experiencia y escribir un libro o armar un programa de radio o hacer un cortometraje no me parece algo alocado que nadie lo pueda hacer. Como contaban con la experiencia de teatro en los barrios, no hace falta ser actor o actriz para poder interpretar a un personaje o crear una historia. Todos tenemos historias, incluso desde el mismo barrio podemos contar muchas historias. La onda es tener la gana y sentirse capaz. Entonces yo voy a generar eso. Me invitan, me convocan para dar talleres o cursos en algunos lados y voy con esa intención de decir, bueno, me gusta ir más que nada siempre a los lugares donde sé que es mucho más difícil que llegue el arte, que lleguen personas comprometidas, que se entienda como que se está garantizando que un pibe o que una piba tenga acceso al derecho al arte, al derecho a la educación, el derecho a una vida digna. Entiendo, aprendí desde esa perspectiva y desde esa perspectiva es que laburo hoy. Me queda un montón de cosas, pero si buscan en las redes Dani Rap o Inmortales, nada, van a poder encontrar un montón de información. Quiero cerrar con una reflexión que escribí para no olvidármela, que dice, quiero recordar el legado de Ana Frank. Ella nos mostró que, incluso en las peores circunstancias, las palabras y el arte pueden ser herramientas de resistencia y esperanza. Su historia me inspira a creer que todos tenemos una responsabilidad y todos podemos contribuir a que nuestro mundo esté un poquito mejor. Dejo unas preguntas, no para ahora, pero para que se las lleven, que dicen, ¿creen que todo fue contado? ¿Creen que todo ya se hizo? ¿Creen que ya todo se reclamó? ¿Tenemos que esperar a que todo esté mejor o tenemos que hacer que todo pueda estar mejor? Gracias. Les voy a presentar a Fidel. Fidel Ruiz nació en Villa Zabaleta, al sur de la ciudad, de esta ciudad. Es una de las cuerdas vocales del medio de la organización La Poderosa. Esta organización se nuclea en barrios populares y actualmente cuenta con 114 asambleas en todo el país y Latinoamérica, en países como Brasil, Perú, Colombia, Ecuador, Venezuela y México. Realizan diversas actividades, desde la educación popular hasta el medio de comunicación La Garganta Poderosa. Desde 2011 surgió La Garganta Poderosa, el brazo literario de la organización, un multimedio conformado por vecinos y vecinas de los barrios populares, por el cual han pasado diferentes figuras de la cultura, el deporte y la política, como Maradona, Messi, Moyo, Lula, Galeano, Roger Waters y entre muchos otros que hemos visto. Así que, Fidel, avanti. Anda, ¿se escucha? ¿Sí? Bueno, primero, una enorme alegría ver tanta juventud acá, en estos tiempos que estamos viviendo acá en Argentina, que cobra muchísimo valor todo lo que hacemos en lo cotidiano, desde el arte, desde la escritura, desde el rap, de la comunicación. Nosotros somos la Garganta Poderosa, un medio que nació en el 2011, pero que la pensamos 2 años antes. Y no fue de casualidad, no fue porque un día nos pintó, ni siquiera porque soñábamos ser periodistas, nada de eso. Fue por los medios de comunicación. En el 2009, en un programa de televisión, un domingo a la noche, cuando todo el pueblo descansa, un medio de comunicación hizo un informe diciendo que Zabaleta, que es el barrio donde vivo yo, al sur de la ciudad de Buenos Aires, era la antesala de la muerte. Que todos robaban, que todos vendían droga y que todos mataban. Con una serie de imágenes terroríficas de 10 minutos nomás duró ese informe, pero eso no fue lo peor. Lo peor fue que los colectivos, el transporte que pasaban por las calles de mi barrio, dejaron de transitar por ese informe, y en lo segundo, muchos vecinos y vecinas
perdieron sus trabajos. ¿Por qué? Porque vivían en Illarta en 3700, que es donde queda Zabaleta. Y toda esta historia no empieza en el 2009, no empieza en el 2011, empieza en el 2004. En el 2004 fundamos una organización social, también en Zabaleta, que claramente es una organización política, pero entendiendo que la política no había que traerla de afuera, había que pensarla desde adentro, con vecinos y vecinas siendo partícipes de las decisiones, de lo que querían, de sus sueños, de las interpelaciones, de los consensos. Y arrancamos de la manera en la que históricamente la política nunca empieza, que es con una pelota de fútbol. Con una pelota de fútbol arrancamos. ¿Por qué arrancamos con una pelota de fútbol? Porque todos los fines de semana en Zabaleta había campeonato de fútbol. Y era los dos únicos días, el sábado y el domingo, en donde está toda la comunidad reunida. No importaban las diferencias, no importaban las culturas, no importaba nada. Ahí lo que importaba era compartir. Seguramente más de la mitad no sabía de fútbol, la otra no le importaba el resultado, pero era compartir. Era tomar unos mates, era unas tortas fritas, era compartir el día. Entonces, para nosotros, la política tenía que empezar desde ahí, desde el potrero, desde la canchita de fútbol. Así arrancamos. Arrancamos una ronda de 15, 20 pibes, de 9 a 13 años, no solamente jugando al fútbol, sino también discutiendo qué pasaba en su barrio. ¿Por qué se inundaban sus pasillos? ¿Por qué vivían en las condiciones en las que vivían? ¿Por qué no tenían acceso a la educación? ¿Por qué sus padres, sus madres laburaban 16 horas por día? ¿Por qué sus hermanos más grandes, a partir de los 18 años, no los veían más? Lo veían recién a los 10 años. Discutiendo todo eso. Y todo ese ejercicio, en el 2009, todos entendimos que no valía la pena. ¿Por qué? Porque un medio de comunicación en 10 minutos destruyó o intentó destruir todo ese laburo que veníamos haciendo en 2004. Pero, como en los barrios populares, históricamente resistimos a las topadoras cachatones, resistimos a dictaduras, resistimos crisis económica, resistimos a la derecha, resistimos a todo, y siempre seguimos. Dijimos, esto no nos va a frenar. Entonces empezamos a pensar un medio de comunicación, que no teníamos ni idea qué carajo íbamos a hacer, la verdad. Porque nadie soñaba con ser periodista. Nadie. Y en nuestra organización conviven compañeros y compañeras que viven en los barrios populares y compañeros y compañeras que no viven en barrios populares. Y justo se daba que dos compañeros nuestros que fundaron la organización eran periodistas. Entonces dijimos, bueno, vamos a hacer talleres de comunicación. Y empezamos a hacer. Cuando vimos que ya nos estaba emocionando la comunicación, vamos a hacer la revista, vamos, tengo que sacar afuera esto. ¿Y cómo carajo lo hacemos? Y empezamos a hacer un primer desafío. Empezamos a buscar cuántos periodistas villeros habían trascendido mediáticamente. No había ni uno. Entonces ahí dijimos, bueno, vamos a hacerlo. Y bueno, y ahí empezando a pensar el formato, qué hacemos, qué no hacemos, qué esto, qué el otro. Bueno, ya más o menos teníamos el título, La Garganta Poderosa, ¿y por qué La Garganta? Y hay millones de discusiones de asambleas. Y dijimos, bueno, ¿qué carajo hacemos con la tapa? Y ahí, bueno, consensuamos que sean
famosos, no porque nosotros queríamos que salgan famosos, sino porque era la única manera de trascender hacia la afuera. Era la única manera que la gente se enteraba de lo que pasaba en los barrios populares. Poner a Messi no es contar adentro de la revista que Messi hacía 120 goles por año. Era que Messi hable de las cloacas tapadas en nuestros barrios. Era que hable de Jorge Julio López, un desaparecido en democracia. Era que hable de las problemáticas del barrio. Y así empezamos a pensar la Garganta y lo que es hoy. ¿Y por qué hago todo este resumen? Porque para nosotros la comunicación es un desahogo. Para nosotros la política es la contención que tenemos en el día a día. Nosotros sí creemos en la política. Por eso hacemos política. Cuando comunicamos hacemos política. Y eso es para nosotros lo más importante. Y más hoy. Más hoy. Cuando vemos que otra vez las juventudes están volviendo a ser señaladas por gobiernos, no importa si son nacionales, si son provinciales, si son municipales. Pero hoy tenemos una mayor problemática en la que nuestros pibes y nuestras pibas están sumergidos, que es el narcotráfico. Hoy el narcotráfico está comiéndose a nuestros pibes y a nuestras pibas. ¿Por qué? Por una sola cosa, que es lo que más puede rebatir a toda la vida cotidiana de nuestro barrio. En un solo día, un pibe y una piba gana lo que gana su padre en un año. Ya con esa diferencia es la que empieza la historia. Y la segunda historia es el consumo problemático. Muchos pibes y pibas que hoy están sumergidos en el consumo problemático, hoy es más accesible comprar una bolsa de pasta base que comprar un kilo de pan. Literal. Por eso, para nosotros estos espacios, discutir, pensar, aferrarnos a la escritura, aferrarnos a la cultura, al teatro, al rap, a lo que sea, nos salva la vida. A nosotros la política nos salva la vida. A nosotros el arte nos contiene y nos abraza. Y más en estos tiempos en los que volvemos a ser señalados, yo tengo 29 años, somos de la misma generación, y otra vez estamos viviendo lo que vivimos hace 15 años atrás, cuando teníamos 14, 15 años, otra vez la violencia policial, que nunca se fue, no es que desapareció, no es que solamente quedó hace 15 años, siempre estuvo y siempre está. Pero también lo que siempre está es la pobreza. Hoy hay 1,5 millones de niños, niñas y adolescentes que se van a dormir sin cenar. Hoy hay 53% de pobres. Y esas políticas las hace un gobierno que no entregó ni un paquete de arroz en 11 meses. En esa realidad es la que construimos la Garganta, entendiéndolo como un espacio de contención, como un espacio de grito, como un espacio de visibilizar, que también nos interpela a nosotros mismos, que nosotros hicimos un medio de comunicación no para decirle a la sociedad, nosotros somos los buenos, aquellos son los malos, sino para interpelarlos, pero para invitarlos. Pero también para que nosotros saquemos nuestros propios prejuicios sobre la sociedad. Por eso para nosotros la Garganta es la pata fundamental de nuestra militancia. Porque, insisto, nosotros creemos en la política, pero mucho más creemos en la comunicación. Porque hoy visibilizar algo que pasa en un barrio popular es generar esperanza y generar libertad. No esa libertad de cotillón que hoy nos quieren inventar. Es la libertad que siempre discutimos y que una vez discutiéndolo con pibes y pibas, nos preguntábamos, ¿para ustedes qué es la libertad? Hace 15 años.
¿a ustedes qué es la libertad? Y un pibe de 11 años dice, para mí la libertad es poder morfar. Es en esa realidad en la que vivimos. Pero para nosotros también la garganta es mostrar todas las cosas piolas que tiene nuestros barrios, todos los fortalecimientos, todas las referencias culturales, todas las referencias políticas que tienen nuestros territorios. Por eso para nosotros la garganta no es solamente un medio de comunicación. Para nosotros la garganta es cultura, para nosotros la garganta es política, para nosotros la garganta es todo. Es todo porque pues entendimos que si nosotros construíamos un medio de comunicación que nos trascendiera, era un medio de comunicación que van a tener los demás. Que no es solamente los que la parimos y los que la mantenemos día a día, sino que es el barrio. Y para terminar, quería leer dos cosas. Una, que es para nosotros. Es difícil en tiempos como estos pensar en ideales, sueños y esperanzas, solo para ser aplastado por la cruda realidad. Es un milagro que no abandonase todos mis ideales. Sin embargo, me aferro a ellos porque sigo creyendo, a pesar de todo, que la gente es buena de verdad, en el fondo de su corazón. Esto lo escribió Ana Frank. Esto es para nosotros, para que cada día, en esta lucha, entendamos que la lucha no se separa por generación. La gran lucha que tenemos no es generacional, es histórica. Los jóvenes son el presente, no son el futuro, y para construir el futuro hay que abrazar al pasado, sostener el presente, y para que los jóvenes también sean el pasado y también sean el presente, hay que abrazar a nuestros adultos mayores que hoy la están pasando como el orto y que hoy están cobrando miseria. Y por último, para terminar, aquellos que fomentan el odio, que fomentan el personalismo, aquellos pretorianos, aquellos que se creen la fuerza del cielo, aquellos que quieren retroceder 100 años, solamente una recomendación. Que si no tienen nada que hacer, lean este diario, el de Ana Frank. Muchísimas gracias. Les voy a presentar a nuestra representante del centro. Es nuestra, no la compramos, pero es nuestra, que es Julieta Nassi. Ella trabaja en el área de actividades de escritura del Centro Ana Frank Argentina. Coordina también una de las orquestas juveniles de la Soca Gakkai Internacional y estudia antropología sociocultural en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Bueno, muchas gracias a todos. Es difícil hablar después de todo de lo que estuvimos conversando el día de hoy. Como comentaba recién Vicky, trabajo en el área de actividades de escritura del Centro Ana Frank, junto con mis compañeras Mayra, Gabriela, Salomé, que están y estuvieron también estos días trabajando para que sea posible este congreso. Pensé en arrancar compartiéndoles una reflexión que escribieron unos chicos de séptimo grado, un grupo de séptimo grado de la escuela número 1, Dr. Delfín Gallo. No, o sea, son sus palabras, voy a sacar unas pequeñas partes, pero dice así. Este proyecto nos invita a reflexionar sobre nuestras propias vidas y el mundo que nos rodea, así como lo hizo Ana en aquel momento tan complejo. La supervivencia era la necesidad que perseguía la sociedad judía. Sin embargo, ellos no decidían por su derecho a la vida, otros lo hacían. Poder conocer sobre el Holocausto, el caso de Hiroshima y Nagasaki, la Segunda Guerra Mundial y Ana Frank, nos generó un sentimiento de interés. Creemos que es importante que estos sucesos jamás se vuelvan a repetir. Por eso hay que enseñarlo en las escuelas y a entender la maldad que existe detrás de los actos racistas, xenófobos, homofóbicos y discriminatorios.
Opinamos que son hechos aberrantes que dejaron muchas muertes inocentes. Hay que trabajar en la sociedad para que la historia no haya sido en vano. No esperamos una tercera guerra mundial. Este proyecto fue una experiencia que provocó entusiasmo y deseamos aprender más. Esperamos que este trabajo sea inspiración para futuros estudiantes de séptimo grado. Agradecemos esta oportunidad de poder compartir nuestros pensamientos e ideas con todos ustedes. Juntos podemos cambiar nuestro futuro. Juntos debemos hablar de aquellas cosas que sirven para transformar el futuro, mediante el recuerdo de las historias que todavía duelen. Es así, ¿no? Cuando uno lee estas cosas, y bueno, tiene la buena fortuna de trabajar leyendo estas cosas que nos envían niños, que nos envían jóvenes y también adultos que participan de los proyectos de escritura del Centro Ana Frank, la verdad que dice, ¿no? Qué futuro maravilloso nos espera, qué presente también esperanzador. Me olvidé de ponerme cronómetro. Pero poco para empezar a contarles sobre qué hacemos referido a la escritura, vamos a historizar, ¿no? Como muy de las ciencias sociales. ¿No? Arrancar por qué tenemos un área de actividades de escritura, un poco se da por hecho, ¿no? Bueno, ¿qué hacía Ana Frank? Escribir, ¿no? Pero nosotros creemos que esa escritura, en ese contexto, era sin dudas un acto de libertad y un acto de resistencia, así lo llamamos en nuestro centro, porque le permitió, de alguna manera, atravesar o convivir con ese temor, con esa angustia por estar escondida, por ser perseguida, pero también sostenerse, reafirmarse ella en sus ideas, en su pensamiento y en su identidad, ¿no? Y descubrimos a una persona joven con un mundo interior súper rico, su propio padre, Otto Frank, cuando lee el diario, dice, descubrí una joven que no sabía que era mi hija, ¿no? Y deja así también este diario un testimonio que se vuelve invaluable para toda la sociedad, ¿no? Y que permite dar cuenta de los horrores cometidos en el Holocausto, ¿no? Bueno, yo siempre digo que a veces hablamos mucho de números cuando hablamos de genocidios, pero son personas, vidas, seres humanos con sueños, deseos. Me parece que algo que también es valioso de trabajar justamente en este tipo de proyectos es poder pensar a la escritura como una herramienta, ¿no? Que hay que ejercitarla. Todos, bueno, más o menos, desde que somos chicos vamos teniendo un acercamiento a la palabra escrita, pero yo pensaba cuánto podemos apropiarnos de esa herramienta para poder decir lo que queremos decir y poder generar un efecto transformador en otros, ¿no? Y quería citar a un escritor, educador, filósofo, budista, Eisaku Ikeda, que ya en 1997 compartía las siguientes palabras dentro de un discurso, ¿no?, que pronuncia. Mediante la educación nos libramos de la impotencia, de la gravosa desconfianza dirigida hacia nosotros mismos. El individuo liberado de la duda en sí mismo, que ha aprendido a confiar en sus propios recursos interiores, naturalmente puede creer en la capacidad de los demás. Uno puede mirar más allá de las apariencias transitorias del otro para percibir el tesoro espléndido que lleva oculto dentro de sí. La educación nos permite mirar más allá de las diferencias superficiales y percibir la gran tierra, el gran mar de la vida que nos sostiene a todos. Y para mí lo más hermoso de esto, de trabajar en el área de actividad de escritura, es cuando tenemos la posibilidad finalmente de encontrarnos con los chicos, las chicas, los jóvenes, ¿no? Y te das cuenta que genera también un efecto en la subjetividad de cada una de las personas, ¿no? Como el descubrirse a sí mismos capaces de escribir, como contaban recién en los diferentes testimonios y reflexiones que surgían acá en la mesa. O sea, el descubrirse a uno mismo capaz de escribir, o sea, como escritor ya consolidado, ¿no? Y también no como un acto individual, sino poder descubrir en la escritura una posibilidad para trabajar junto con otros, para producir con otros. Cuando leía el título del panel, yo, no sé, reflexionaba, wow, por ahí muchas veces la escritura no se piensa como un acto colectivo, ¿no? Al menos yo como adolescente, dark, todo no como emo, mi primera aproximación con la escritura era diario íntimo, y ahí uno escribe todo lo que no puedes decir con palabras, todo lo que no sabes cómo escribir. Pero si alguien lo llegaba a leer, me moría
la vergüenza. Y creo que lo interesante de este tipo de propuesta que traemos nosotros, que evidentemente no es la única, hay un montón, como compartían recién, que se están realizando, es poder pensar a la escritura desde el vamos como algo que se ejerce en lo colectivo, ¿no? Y bueno, si quieren les comparto un poquito, voy a tratar de ser breve, sobre de qué trata Proyecto Periódicos. Proyecto Periódicos, como decíamos, es una propuesta de escritura colectiva, no competitiva. Y lo lindo para mí que tiene este proyecto ya desde sus orígenes es que surgió a demanda, por decirlo de alguna manera. Porque nosotros teníamos un concurso literario, lo seguimos teniendo al día de hoy, ya hace 16 años, y era un concurso a partir de los 13 años hasta los 25 para jóvenes. Entonces, muchas maestras en su momento se acercaron al Centro Ana Frank y decían, che, pero yo tengo alumnos de primaria, de sexto grado, séptimo grado, ¿qué pueden hacer ellos para escribir? Entonces, se arrancó con Proyecto Periódicos, primero para los últimos años de primaria, y después se extendió a todos los años de secundario, y a un montón de modalidades más también de educación, ¿no? Como escuelas especiales, secundarias para adultos, hospitalarias, domiciliarias. Y aparte de esa diversidad, también es ver la diversidad de lugares desde los cuales nos escriben. Porque al principio, como nosotros estamos acá radicados en la Ciudad de Buenos Aires, era un proyecto más ambacéntrico, ¿no? Le decimos nosotros, muy del área metropolitana de Buenos Aires, algunas escuelas que se iban acercando, y hoy por hoy participan de un montón de provincias de Buenos Aires, de toda la Argentina, de toda la Argentina, y también, bueno, de Uruguay, que hace 2 años que venimos laburando también en conjunto. Y la verdad que lo que nosotros tratamos de hacer es, les damos unas bases donde está la propuesta y después depende en primera instancia de los docentes, que son una pata fundamental de los docentes que habilitan que ese proyecto llegue a las escuelas, que con enorme entusiasmo van y le dicen a los chicos, hagamos esto, leamos, ¿no? Porque hay algo de la pasión en la enseñanza que es fundamental, de las instituciones que también aprueban, ¿no? Que eso esté dentro del currículo, pero después de los pibes, de las pibas fundamentalmente, ¿no? Entonces les proponemos que puedan trabajar en grupo, ¿no? Que eso que escriban no sea individual, que ellos puedan elegir sobre qué escribir, obviamente relacionado a todas estas temáticas que venimos hablando, el legado de Ana Frank, las memorias del Holocausto, historias de resistencia y demás, pero fueron surgiendo un montón de historias locales que a mí hasta el día de hoy me hicieron hasta descubrir mi barrio de otra manera. Nos pasó hace poquito que una escuela para adultos de Escobar hablaba sobre desaparecidos en una fábrica que queda en mi barrio, en Villa de Lina. Y yo me sorprendí porque eso es lo lindo, ¿no? Cuando se ponen a entrevistar también por ahí a familiares que vivieron la dictadura cívico-militar acá y a reconstruir esas memorias locales. A veces parece algo muy sencillo, pero motoriza un montón de otras cosas a nivel comunitario que está buenísimo. Y también el ejercicio de periodistas que empiezan a hacer, ¿no? De investigar, de hacer entrevistas. Y algunos también para el lado artístico lo llevan, ¿no? De hacer poemas, componer collage, hacer, no sé, intervenciones como murales, demás. Todo esto es material que las profesoras, los profesores se encargan de recopilar en forma de periódico, nos lo envían. Nosotros lo editamos sin cambiar el sentido con el cual los chicos dicen las cosas, o sea, tratamos de no modificar el texto original, lo mínimo indispensable, y después con eso se diseña un panel con la estética de un diario, que tratamos también que todos los paneles tengan una estética parecida, porque sabemos que hay una brecha digital muy grande en nuestro país, que no todas las escuelas tienen las mismas posibilidades de editar y de poder, entonces tratamos de generar esa situación, de hacer también un periódico integrado, que lo imprimimos con una nota de cada una de las escuelas que participan. Este año participaron 121 escuelas. Y finalmente tenemos un acto de cierre que para nosotros es el éxtasis total. También como todo acto estás corriendo y todo, pero es un esfuerzo enorme el que hacen las escuelas para acercarse. Bueno, depende el año y las oportunidades, a veces vienen desde más lejos, a veces menos, pero la verdad que poder
ellos tener esa instancia de ser reconocidos, de ser leídos por otros, de poder presentar, explicar por qué hicieron lo que hicieron, ¿no? Y darse cuenta que también son parte de una red de escuelas mucho más grande, está genial porque es también generar un sentido de comunidad, si se quiere, que trabajamos en sí en torno del legado de Ana Frank, pero en sí generamos en torno a la educación, esta idea de educar justamente para la libertad, para crear jóvenes comprometidos realmente con el bienestar de los demás, ¿no? Y que el sufrimiento de ninguno no sea indiferente. Tenemos ahí un par de cuestiones que, bueno, ya las fui mencionando, que creemos que es muy lindo, o sea, como que genera este proyecto que es muy lindo, perdón, que es poder fortalecer la idea de identidad grupal, de reconocerse entre sí, de por ahí a los tímidos del aula darle una oportunidad para que se expresen de otra forma, poder a nosotros mismos ¿no? Reconocer esos intereses, esos emergentes que a los chicos, a las chicas les preocupan, les llaman la atención. Muchas veces los adultos no nos damos cuenta de qué es lo que a ellos les está pasando hasta que nos tienen la oportunidad de decírnoslo. Y también creemos que hay algo lindo en poder generar proyectos que de alguna manera, en vez de fomentar la competencia, que a veces es necesario competir también, porque también tenemos concursos literarios, y no desde el competir quién es mejor, pero sí nos lleva a tal vez tener otra experiencia. Esta en particular nos lleva como a hermanarnos todos en una red de escuelas más grande, como decía antes. Y ya para finalizar, voy a leer una frase de Otto Frank. Y esta frase él la usaba muchas veces, por lo que relata acá la historia, ¿no? Para finalizar las cartas, cuando muchos jóvenes le escribían, ¿no? Bueno, leí el diario de tu hija, no sé qué, y él les contestaba, cerraba con esta frase. Espero que el libro de Ana tenga sus frutos en tu futuro, para que en la medida de lo posible trabajes para el acercamiento y la paz en tu entorno. Me quedaba resonando esto del acercamiento y la paz en tu entorno. Y creemos que sí, son momentos donde hay mucha violencia, hay mucha intolerancia, que por eso más que nunca hay que reafirmar este compromiso de seguir trabajando por el encuentro, por el entendimiento, por la no violencia, y justamente para poder formar y formarnos juntos como jóvenes, para hacer una juventud que no baje la cabeza, que no acate órdenes, que no se deje manipular, que por el contrario tenga la valentía para tener una mirada crítica sobre las cosas, para comprometerse con el sufrimiento de sus semejantes y por sobre todo para poder romper las barreras del prejuicio y construir así una nueva realidad que sea diferente y que sea con todos y de todos. Así que, bueno, muchísimas gracias.